Bueno, lo primero que he aprendido es que todo ser humano sufre. Todo ser humano sufre, sea más o menos consciente de eso, ¿no? Lo segundo que aprendí es hasta qué punto somos reos del miedo. Somos como el pez que nada en el agua y no sabe que está en el agua. No somos conscientes de hasta qué punto el miedo nos tiene atenazados. El miedo a querer, el miedo a atrevernos, el miedo a no gustar, el miedo a no encajar, el miedo a cometer un error, ¿no? Lo tercero que aprendí es que todos estamos en un viaje del héroe, de la heroína, intentando reencontrarnos con nuestra esencia, con nuestra verdadera naturaleza. En cuarto lugar, aprendí que existe en todos un impulso que de alguna manera es como un susurro, como una suave intuición que nos dice que hay otra forma de vivir. Y aprendí que en la vida está muy bien el papel de buscador, que es peligroso creerse experto, porque en el momento en el que uno se cree experto deja de buscar, pierde su humildad, pierde su interés y su curiosidad, y reconocerse como un buscador, como un estudiante de una materia que le va a durar toda la vida, me parece sumamente inspirador. Entonces, para mí esto es muy importante porque de alguna manera nos conecta a todos. No te puedes sentir superior a ninguna persona, ni tienes por qué sentirte inferior a nadie, sino que somos compañeros de viaje. Hay dos tipos de miedo. El primer miedo es una reacción, obviamente, para proteger la vida. Ha sido fundamental para que nosotros pudiéramos hacer frente a una serie de peligros que han estado presentes en nuestra evolución como especie. La mayor parte de los miedos son creaciones de la mente humana. Los vivimos como efectos de las circunstancias y no los reconocemos como creaciones. Y esto es fundamental porque cuando uno se reconoce como causa de sus propios miedos, esto le habilita para encontrar un camino y transformar eso. Y el miedo es el miedo que nosotros generamos, no la reacción ante el depredador. El miedo que nosotros generamos es consecuencia de la falta de amor. Cuando una persona realmente no ama la vida, no ama a los demás, no se ama a sí mismo, a sí misma, en ese momento le está abriendo un espacio al miedo. Ahí es curioso porque durante mucho tiempo uno pensó, o yo pensé, que el opuesto al amor era el odio, hasta que llegué a la conclusión de que el opuesto al amor es el miedo. Entonces, donde está el miedo, está la falta de amor. Por ejemplo, Albert Einstein decía que había una pregunta que era la más importante. Albert Einstein amaba las preguntas. No debemos olvidar que la teoría de la relatividad es la consecuencia de darle vueltas durante 10 años a una pregunta que él se hizo con 11 años. Él decía que había una pregunta que era la más importante, porque dependiendo de cómo la respondiéramos, así vivíamos de una manera o de otra. Y la pregunta de Albert Einstein era: ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable, amoroso? Si yo creo que vivo en un universo hostil, tendré inmediatamente miedo, porque me sentiré pequeño, insignificante, estaré constantemente en alerta o en alarma. Si yo creo que vivo en un universo amoroso, es decir, un universo al que sí le importo, yo no tengo por qué estar atenazado por el miedo. Entonces fíjate cómo estas dos experiencias, la experiencia de amor y de miedo, que parece que no están conectadas a un nivel profundo, creo que están íntimamente conectadas. Yo quiero que te imagines una cosa muy sencilla, Jerry. Un enfermo va a entrar en quirófano y se le va a someter a una operación compleja porque tiene una patología importante. Imaginemos un tumor maligno, grande, cercano a estructuras vitales, etcétera, ¿no? Ese enfermo tiene miedo, de hecho eso se llama angustia. Y imagínate que en la puerta del quirófano, antes de que entre y el anestesista le duerma, está ese cirujano, le toma de la mano y le dice: ánimo, estoy aquí, todo va a ir bien. Eso es un gesto de amor. No pensemos solo en el amor romántico, eso es un gesto de amor. Inmediatamente baja el miedo. ¿Cómo lo sabemos?
porque la tensión arterial es más fácil de controlar, porque el sistema inmune funciona mejor. Cuando el miedo está presente, la tensión arterial se dispara y el sistema inmune se desploma. O sea, fíjate qué cosas tan sencillas podemos hacer todos para reducir el miedo a los demás. Cuando alguien se siente querido, valorado, apoyado y acompañado, inmediatamente baja el miedo. Si el miedo más profundo que tiene el ser humano es el miedo a la soledad, ese es el miedo más profundo. Entonces, en el momento en el que tú sabes que a alguien le importas, en ese momento el miedo se desploma. Además, fíjate qué cosa más bonita. Hay una hormona que se llama el cortisol. Yo llevo hablando del cortisol muchos años porque es una hormona que la he tenido que tener muy presente, dado que es la hormona del estrés crónico, ¿no? El cortisol, cuando no se libera de una forma fisiológica, de una forma natural, siguiendo los ritmos circadianos alrededor del día, cuando no se libera así, es una hormona peligrosa, porque es una hormona que empieza a producir una serie de efectos en el cuerpo que son bastante lesivos. La oxitocina es la hormona del amor. Es decir, se libera oxitocina siempre que una persona se siente querida, valorada, apoyada. Un pequeño gesto, poner la mano sobre la otra persona. La oxitocina corta radicalmente el eje del estrés. Entonces fíjate cómo, de alguna manera, hasta a nivel biológico, se ve cómo el amor es el antídoto natural contra el miedo. Otro ejemplo. La doctora Elisabeth Kubler-Ross ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 2009 por el descubrimiento de una enzima llamada telomerasa que lo que hace es alargar los telómeros. Los telómeros son estructuras en los extremos de los cromosomas y estas estructuras son fundamentales para que el DNA, el ADN que está geométricamente dispuesto de una manera, no cambie su geometría, porque si cambia su geometría la célula no se puede dividir. Esta mujer sabía que las cifras adecuadas de telomerasa son fundamentales para reparar el telómero y que no se haga demasiado cortito, con lo cual la célula no se repararía. Pues se dedicó a buscar hasta qué punto había una relación entre el amor y la longitud de los telómeros. Wow. Entonces ella trabajó y trabaja en el Caltech, Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, una institución de prestigio mundial, y buscó mujeres, madres que tenían hijos con discapacidades severas, madres que tenían que hacer frente prácticamente en solitario a la situación tan compleja y los desafíos que planteaban sus hijos. Madres, obviamente, pues que tienen miedo porque no saben lo que va a suceder, miedo porque no saben cuál será el destino de sus hijos, múltiples miedos. Entonces, estas madres no se conocían. Elisabeth Kubler-Ross las invitó de forma independiente a participar en un estudio. Ella les sacó sangre para medir la cifra de telomerasa y también midió en las células la longitud de los telómeros. Y a pesar de que todas ellas, o muchas de ellas, eran mujeres relativamente o bastante jóvenes, el telómero no correspondería a su edad. Era más corto, es como si estas mujeres fueran mayores. Y las cifras de telomerasa eran más bajas, es decir, la telomerasa no podía reparar el telómero porque había poca telomerasa en la sangre. Entonces a ella se le ocurrió, lo que es la intuición y lo que es la visión, se le ocurrió conectar a estas mujeres, que se conocieran, que pudieran sentirse comprendidas, que pudieran sentirse apoyadas. De hecho, se hicieron muy amigas. De nuevo que estamos hablando del amor. Uh-huh. Cuando unos meses después las volvió a visitar y las sacó sangre, los telómeros ya tenían un tamaño normal y las cifras de telomerasa eran normales. Entonces yo creo que todos podemos hacer cosas para reducir el miedo de los demás. Y reduciendo el miedo de los demás, reducimos nuestro propio miedo. Fíjate que cuando tú haces algo por una persona, no solo se libera oxitocina en la otra persona, es que se libera oxitocina en ti e incluso en las personas que lo están observando. Por eso el amor es contagioso. En una ocasión leí una cosa de Marcel Proust, el escritor francés, uh-huh, que me llegó muy dentro. Él decía que el verdadero acto del descubrimiento no consistía en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Es decir, de alguna manera, nosotros estamos buscando fuera lo que solo se puede encontrar dentro. Es como si pensáramos que lo que hay en nuestro interior
no puede ser demasiado bueno, no puede ser demasiado valioso. Entonces, en lugar de enfocarnos en el ser, que es lo interno, nos enfocamos en el tener, que es lo externo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, después de años de buscar en el exterior, de tener y de tener, uno se pregunta por qué sigue teniendo semejante vacío existencial. Y es que los vacíos del ser no se pueden rellenar con el tener. Y entonces en ese momento la persona empieza lo que llamamos el viaje del héroe, pues, por supuesto héroe-heroína, hombre-mujer, que le lleva a lo que decía Marcel Proust, a el verdadero descubrimiento, que no es encontrar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Por eso es una metáfora tan bonita. Naturalmente que podemos cambiar. Ahora, necesitamos llegar a un punto en nuestra vida en el que realmente encontremos una insatisfacción inspiradora. Es decir, que digamos, estoy harto de estar harto. O que notemos algo que nos diga, me estoy perdiendo algo extraordinario en mi vida. Entonces, en ese momento haces clic. Y cuando haces clic, naturalmente que cambias. Cuando no cambias es cuando empiezas, bueno, no sé, déjame que lo piense, voy a ver si lo hago, no lo hago. Te falta esa fuerza motriz. Pero cuando haces clic, vaya que sí cambias. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a reflexionar juntos y a tomar algunos puntos de lo que nos plantea Mario Alonso Puig sobre el tema de las emociones, ¿no? En comienzo quiero recordarles los primeros 4 puntos que destaca para que podamos tenerlos presentes. El primero es que todo ser humano sufre. Pensaba que esto muchas veces nos sirve para aprender a ser más empático con los demás, sobre todo cuando las personas, no sé, nos resultan más difíciles, porque generalmente es la gente que más necesita de nuestro amor y de nuestra compasión. El segundo dice, no somos conscientes hasta qué punto el miedo los tiene atenazados, ¿no? Cómo perdemos muchísimas oportunidades por el miedo y no nos damos cuenta. Realmente nos pasa en transparencia esto. Lo tercero dice, todos estamos haciendo el viaje del héroe o de la heroína para reencontrarnos con nuestra esencia. Y lo cuarto es que todos tenemos un susurro, una suave intuición, una voz que nos dice que hay otra forma de vivir. En este sentido es muy bueno el papel del buscador, del estudiante que aprende, que no perder la humildad, no perder la curiosidad, ¿no? Poder mantenernos en ese espacio para poder ir más allá de lo que vemos en lo cotidiano, lo que nos plantea la sociedad en general. Lo segundo es que aprendamos a distinguir esta enseñanza de Puig. Dice, hay 2 tipos de miedo, y aquí quiero agregar algo desde el coaching ontológico para que nos sea un aporte. Primero dice, hay una reacción, hay un miedo que es una reacción para proteger la vida, ¿no? Y el segundo dice, la mayor parte de los miedos son creaciones de la mente humana, consecuencias de la falta de amor a la vida, de la falta de amor a los otros, a nosotros mismos, etc. Entonces, tomando el primer miedo, esta reacción para proteger la vida, en este sentido quiero tomar un poquito lo que plantea el coaching ontológico. Dice que el miedo es un aviso, una señal que nos avisa que nos están faltando determinados recursos para enfrentar una situación, ya sean recursos psicológicos, de aprendizaje, materiales, lo que fuera. ¿Está bien? Entonces, aprender a escuchar el miedo es poder proveernos a nosotros mismos de esos recursos. Por ejemplo, alguien, si lo está por empujar una pileta de natación, cual mal, no sabe nadar, y bueno, le va a dar miedo. ¿Por qué? Porque le faltan recursos. La persona, no sé, aprende a nadar o se pone un salvavidas, o se pone un flotador, y el miedo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya ese recurso que estoy necesitando lo tengo. ¿Está bien? Pongo ese ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Un estudiante tiene miedo
porque no estudió para el examen. Y bueno, si se junta con un compañero que lo ayuda, estudia, se hace un buen resumen, se siente listo, entonces lo más probable, ¿sí?, es que ese miedo desaparezca, siempre que el recurso que esté faltando en ese caso sea el tema del conocimiento. Entonces, esto es lo que quisiera rescatar para que podamos aprender a leer cuando nos está faltando un recurso o estamos sintiendo miedo, podamos leer cuál es el recurso que nos está faltando y nos podamos proveer a nosotros mismos de eso. También Puig nos dice que nos recuerda esa pregunta que decía Albert Einstein, que es la pregunta más importante que se puede hacer un ser humano, y es si vivimos en un universo hostil o en un universo amoroso, ¿no? Entonces, poder respondernos a nosotros esa pregunta y a partir de ahí poder trabajar cada uno consigo mismo en base a la respuesta. También decía, el miedo más profundo del ser humano es el miedo a la soledad y que el amor es el antídoto natural contra el miedo. Y en este sentido, recuerden que en el video explica el fundamento científico de esto. Y bueno, ojalá que con todos los videos una de las cosas que podamos trabajar es el tema del amor, ¿sí?, para poder vivir cada vez más en ese espacio alejados del miedo, ¿no? Que se acuerdan que generalmente pensamos que lo contrario del amor es el odio, pero no, lo contrario del amor, el opuesto, es el miedo. Por último, algo muy importante, si es el caso de que necesitas hacer este cambio, es sobre la necesidad de despertar. Y a propósito de esto me venía a la mente algo que le escuché una vez a Facundo Cabral, que se sentía tan feliz, contaba, que todos los días se le caían las lágrimas de agradecimiento. Y eso es exactamente lo que nos pasa cuando despertamos con este despertar del que habla Puig. Entonces, respecto al despertar, Puig nos plantea tres cosas, ¿no? Dice, para despertar muchas veces necesitamos encontrar una satisfacción inspiradora, es decir, estar harto de estar harto, ¿sí? Estar harto, no sé, ver que nada nos satisface, entonces ahí nos damos cuenta de que tiene que haber algo más y bueno, y eso nos incita y nos inspira a despertar. Lo segundo es que muchas veces notamos que estamos perdiéndonos algo extraordinario y entonces ahí hacemos un clic y cambiamos. O cambiamos o perdemos algo que nos dimos cuenta que es maravilloso. Y la única manera de no perderlo es despertarnos. Entonces ahí hacemos un clic y cambiamos. Y cuando uno va para aquel lugar del despertar del que habla él, no hay vuelta atrás. Puede haber salidas del camino, está bien, pero más tarde o más temprano vamos a volver a esa senda. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, pero muy, muy, muy importante, es que no cambias cuando dices, bueno, lo voy a pensar, bueno, voy a ver qué hago, ¿sí? No. Cambias cuando realmente tomas la decisión. Y esto me hace acordar lo que nos decía Brian Tracy en otro video, ¿no? Cuando entrevistó a un montón de personas exitosas, miles de personas exitosas, y les preguntó cuándo realmente todo cambió. Y todas las personas le respondían lo mismo. Todo cambió cuando por fin decidí actuar en serio. Y quisiera que cerremos con esa frase tan poderosa, ¿sí? Recuerden que en coaching hablamos de poderoso algo cuando es algo que nos abre posibilidades. A eso le llamamos poderoso, ¿no? Entonces, después de agradecerles que estén aquí, ¿sí?, de mandarles un abrazo inmenso en nombre mío y de toda la escuela, cierro con esta frase para invitarte, amiga, amigo, a tomar acción para crear una vida extraordinaria. Todo cambió cuando por fin decidí actuar en serio.